Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que afortunadamente para Amnistía Internacional solo llevo 10 años, no 20, como director de Amnistía Internacional, pero es verdad que llevo unos cuantos años más trabajando por los derechos humanos. Quiero avisarles antes, digamos, para que utilicen bien el desayuno, que la primera parte de la conferencia pues va a ser un poco, digamos, preocupante en cuanto a la situación de derechos humanos, pero que después, al final, creo que remontaremos y un poco veremos lo que sean un poco las salidas y los retos de los próximos años. Yo creo que es importante indicar que los derechos humanos, expresados en lo que es la Declaración Universal, de lo que mañana se cumple 60 años, son el único cordón umbilical legal, real, que une a todas las personas en el mundo, estén donde estén, sean quienes sean, y les permiten encontrar esperanza, verdad, justicia y reparación. Permite a un amputado por las minas antipersona lograr su prohibición, a la hija de un desaparecido del franquismo en la guerra civil intentar recobrar sus huesos de la cuneta y saber el nombre de su asesino, al enfermo de SIDA en Sudáfrica poder recibir tratamiento, al asesino no ser ejecutado en la silla eléctrica, al preso de conciencia en Cuba reclamar la injusticia de su encarcelamiento. Permite reclamar a casi 3 millones de personas en África que se han visto desalojadas de sus tierras desde el año 2000. Permite tener esperanza al 1,5 millones de habitantes de Gaza a los que se bloquea la ayuda humanitaria y los medicamentos necesarios para no morir. Permite a un ciudadano rumano maltratado por miembros de la policía de los Mossos de Escuadra llevar ante los tribunales a sus maltratadores. Y permite detener a Pinochet en Londres por orden de un juez español por crímenes cometidos en Chile. Cuando todo el mundo está de acuerdo que los derechos humanos son universales, indivisibles, pero se comienzan a hacer excepciones. Las excepciones han proliferado especialmente desde el 11 de septiembre. Y estas excepciones, a diferencia de otras épocas de la historia, han sido promovidas por democracias consolidadas en el nombre de la guerra contra el terrorismo y han puesto en riesgo la universalidad de los derechos. Muchos gobiernos occidentales han perdido fuerza moral. La tortura se ha aceptado en ciertas circunstancias y se ha enviado a gente a la tortura expulsándola o extraditándola sabiendo que podrían ser torturadas. El segundo elemento son los conflictos armados que afectan a la vida de millones de civiles, sin que o bien la comunidad internacional los tome en cuenta o cuando los toma en cuenta los derechos humanos son la guinda del pastel. Y quiero mencionar aquí Somalia, República Democrática del Congo, Gaza, Colombia o Afganistán. Hay un tercer elemento que se ha desencadenado en los últimos meses. Ese tercer elemento que se ha desencadenado en los últimos meses es la crisis financiera, que nosotros estamos muy preocupados por su repercusión en los bancos, pero que en realidad amenaza con llevar a millones de personas a una pobreza peor. Si algo ha mostrado esta crisis económica es que el crecimiento económico no es sinónimo de prosperidad universal. Lo que ha ocurrido durante los últimos 10 años con este gasto desmesurado amenaza con la pobreza a millones de personas hoy. Esta crisis no va a hacer desaparecer solo el crecimiento económico, sino que amenaza con destruir el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación y a la vivienda de millones de personas. Estas son las tendencias, pero déjenme darles un respiro a estas horas tempranas de la mañana, para también reflejar un poquito lo que en nuestra opinión son los importantes avances de estos 60 años que muchas veces perdemos en la preocupación que existe sobre otros temas. Hay 3 o 4, importantes avances. El primero es que estamos cada vez más cerca de la abolición de la pena de muerte. Hoy 2/3 de la humanidad han abolido la pena de muerte por ley o por práctica. Hace un siglo solo 3 países mantenían la pena de muerte, mantenían la abolición de la pena de muerte. Hoy son 137. El segundo elemento fundamental es los avances en la prohibición de determinadas armas
que ocasionan sufrimiento indecible a la población civil. La prohibición de las minas antipersona, la prohibición de una buena parte de las bombas de racimo y los avances a la regulación del comercio de armas, como por ejemplo la actual discusión en el marco de Naciones Unidas de un tratado internacional que regule el comercio de armas, o también que casi 50 estados, entre ellos España, están regulando con leyes de su comercio de armas cuando en el año 2000 solo había 10 que lo hacían. Yo creo que esto es importante porque además las armas son uno de los principales, el comercio de armas es uno de los principales instrumentos que alimentan los conflictos. El tercer elemento de avance en los últimos años ha sido la justicia universal. La creación del Tribunal Penal Internacional, los arrestos o juicios a 6 expresidentes de América Latina en los últimos años, los tribunales ad hoc en la Yugoslavia, las detenciones de dictadores africanos de Liberia y Sierra Leona, o los juicios a algunos responsables del genocidio en Camboya, son ejemplos de avances en el fin de la impunidad de todos estos criminales a gran escala. Estos son los avances. Hay 3 retos de la humanidad en los próximos años muy urgentes. 3. El primero tiene que ver con los primeros 100 días de Barack Obama. Y es hacer que las democracias no sigan erosionando la democracia. Los primeros 100 días de Barack Obama serán clave para que países como Estados Unidos y en menor medida el Reino Unido vuelvan, parafraseando la Guerra de las Galaxias, del lado oscuro. Cerrar Guantánamo con un plan adecuado. Clausurar los centros secretos donde hay hoy 40 desaparecidos. Y una comisión independiente de investigación del tratamiento de los detenidos de Estados Unidos en el exterior son 3 pasos claves a tomar ya y los gobiernos europeos deben ayudar a cerrar este paréntesis de la historia. Estos 100 días son claves, porque si no, lo que es un paréntesis en la historia se consolidará. El segundo reto es considerar a la pobreza y sus consecuencias violaciones de derechos humanos, donde hay responsables con nombres y apellidos y que las víctimas a gran escala que ven demolidas sus viviendas, que no tienen acceso a la salud o a la educación, tengan un lugar donde acudir y acusar a sus perpetradores. No es aceptable que hoy que 2/3 de las víctimas de violaciones de derechos humanos no tengan acceso a un tribunal. No es aceptable. Y esto supone no seguir hoy el mismo camino que en anteriores crisis económicas, en las que el 15%, el 25% de la ayuda se redujo, y hacer que la lucha contra la pobreza desaparezca o que la ayuda disminuya. Hoy, probablemente mañana, Naciones Unidas apruebe la llave para que 2/3 de las víctimas de violaciones de derechos humanos que no tienen acceso a la salud, a la educación o a la vivienda, lo tengan. Y es el protocolo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esa es la llave para que estas víctimas de la pobreza como violación de derechos humanos tengan acceso a la justicia. El tercer reto es, hay muchos conflictos armados en todo el mundo, pero hay 3 fundamentales que hay que resolver por 2 razones. Porque ocasionan graves sufrimientos a la población civil, en grandes proporciones, pero además pueden tener un efecto contagio regional. Estos 3 conflictos son el conflicto en Gaza, en la República Democrática del Congo y en Afganistán. Por lo tanto, los grandes retos de la humanidad son hacer que las democracias no sigan erosionando la democracia, considerar la pobreza como violación de derechos humanos y resolver los 3 conflictos armados que ocasionan graves sufrimientos a la población civil.